pues vamos a empezar con el seminario del día de hoy. Bienvenidos al seminario de la Academia de Ciencias Agrícolas del CIBNOR. Hoy tenemos la presentación del doctor Enrique Galindo. Él es un investigador del IBT y fundador de la empresa Agro y Biotecnia. Voy a leer un poquito de su semblanza. El doctor Enrique Galindo es ingeniero químico por la Universidad Autónoma de Puebla y doctor en biotecnología por la UNAM. Es investigador titular del IBT de la UNAM, presidente de la empresa Agro y Biotecnia. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado 140 artículos de investigación original en revistas científicas internacionales y cerca de 100 artículos de divulgación. Ha dirigido 27 tesis de licenciatura y 37 de posgrado. Es autor de 8 patentes otorgadas. Fundó la empresa Agro y Biotecnia, que logró poner en el mercado el primer biofungicida foliar completamente desarrollado en México, Fungifree AB. Es autor del libro El quehacer de la ciencia experimental en el 2013, publicado por Siglo XXI Editores. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería del 98 al 2000 y presidente de la Academia de Ciencias de Morelos del 2007 al 2008. En enero del 2014 y entre 2014 y 2020 fue secretario de vinculación del IBT y desde 2015 es director de Biotecnología en Movimiento y la revista de divulgación del IBT de la UNAM. La trayectoria del doctor Galindo ha sido reconocida con varios premios, destacando en 2015 el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de Innovación, Tecnología y Diseño. Pues adelante, doctor Galindo, muchas gracias por su presencia aquí y lo escuchamos. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a la Academia de Ciencias Agrícolas del CIBNOR por la gentil invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes ahí en La Paz. Entonces, bueno, mi plática, fíjense, la titulé La necesidad del emprendimiento científico en México y espero convencerlos a lo largo de mi plática de que realmente el emprendimiento científico es una necesidad del país, ¿no? Entonces, déjenme ver. Bueno, primero déjenme comentarles, en 1987 le dieron el premio Nobel a Robert Solow y en su conferencia Nobel, como ustedes saben, todos los premios Nobel tienen que dar una conferencia en la que aceptan el premio Nobel, y en su conferencia que está publicada en la página de los premios Nobel, ustedes la pueden ver completa, que se llama Growth Theory and After, resalté 4 elementos que a mí me parecieron muy importantes y muy relevantes para lo que vamos a hablar el día de hoy. El primero dice que el avance del conocimiento es responsable de hasta el 64% de la productividad real por persona empleada. Por otra parte, que la tecnología es el principal motor del crecimiento económico. Ahora bien, teniendo acceso al mismo conjunto de innovaciones tecnológicas, aquellos que invierten más rápido, o sea, se requiere capital y ser muy expedito, son los que más se benefician del conocimiento disponible. Y finalmente dice, el progreso técnico y la alta inversión pueden ser el resultado de un tercer factor, la presencia de condiciones que promueven el emprendimiento, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, esto resalta, por un lado, la importancia de la ciencia y la tecnología en la economía y en el bienestar de los países, y por otra parte, resalta también la importancia del emprendimiento para lograr esto. Miren, esta es una gráfica que tomé de un artículo publicado en nuestra revista Biotecnología en Movimiento del 2016 del doctor Antonio Juárez, en donde en el eje de las Y se grafica el ingreso per cápita de los países en dólares y en el eje de las X se ilustra el índice de economía del conocimiento, que es un índice arbitrario que va de 0 a 10. Y este índice es la capacidad de basar la actividad económica en el conocimiento. Eso quiere decir, si se tiene 0, la economía no depende en absoluto del conocimiento, y si se tiene 10, la economía depende mucho del conocimiento, ¿no? Fíjense que esta es una gráfica exponencial. ¿Y dónde está México? Bueno, ¿dónde estaba México en 2016, no? Debo decir que tristemente en los últimos 6 años esta
la posición de México se ha corrido a la izquierda, ¿no? Sin embargo, estamos en esta zona del inicio de la exponencial de esta gráfica, en donde, aunque hiciéramos cambios relativamente grandes en el índice de la economía del conocimiento, por ejemplo, que pasáramos de 4 a 5, no se vería un incremento importante en el producto, en el ingreso per cápita de la población. O sea, el efecto en la economía sería muy bajo, ¿no? Entonces, digamos, este es nuestro problema, ¿no? Que siempre nos hemos ubicado en esta zona de la curva. Entonces, aunque algunas veces se han hecho esfuerzos para que el conocimiento determine más la economía, eh, eh, por más que nos movamos en esta zona, se refleja muy poco en un incremento real del Producto Interno Bruto, ¿no? Ahora vean, por ejemplo, dónde está Finlandia, ¿no? O dónde está Noruega, ¿no? O dónde está Irlanda. Y eso quiere decir esta curva exponencial, como todos sabemos en biotecnología, las curvas exponenciales al principio crecen muy poco, ¿no? Pero después crecen mucho. Entonces, eso quiere decir que cuando nos movemos al lado derecho de esta curva, pequeños cambios en el índice de economía del crecimiento generan grandes cambios en el ingreso per cápita del país, ¿no? Entonces, ojalá México algún día estuviera en esta zona, porque eso haría de forma importante que se pudiera incrementar el ingreso per cápita. Y bueno, hoy les voy a contar unas historias de cómo eso sí puede lograrse en algunos casos. Bueno, miren, encontré este artículo publicado en la revista Technology in Society, que fue hecha por investigadores del Cinvestav México, los investigadores Eugenio Friccione y Walid Khoury con sus asistentes, estudiantes, y hablaba de algunos factores que limitan la transferencia de investigación en biotecnología para la salud en Cinvestav, un centro pues, mexicano de excelencia, ¿no? Entonces, ellos en sus conclusiones, que aquí yo traduje al español, dicen: discutimos la necesidad de un urgente cambio en la visión de las instituciones de investigación en países en desarrollo, de tal manera que orienten su robusta infraestructura científica, como muchos centros de investigación en México lo tienen, hacia la satisfacción de demandas sociales y de salud, porque bueno, en este caso se hablaba de salud de sus poblaciones, ¿no? O sea que están diciendo que de alguna manera estos centros deben orientar su investigación más o no están satisfaciendo demandas sociales y de salud de sus poblaciones, ¿no? Miren, esta es la portada de uno de los números de Biotecnología en Movimiento, en donde lo titulamos Acelerando Negocios Biotecnológicos, en donde el doctor Tonatiuh Ramírez plantea esta idea del círculo virtuoso de la innovación, ¿no? ¿Cuál es el círculo virtuoso de la innovación? Bueno, el CONACYT o ahora la CECITI o alguna fundación internacional nos da dinero a los investigadores, a los científicos, y con ese dinero lo transformamos en conocimiento, fundamentalmente papers, ¿no? Y tesis, ¿no? Y debo decir que este paso de la innovación ha sido muy eficiente y muy efectivo. Digamos, hemos hecho muy bien este trabajo de convertir dinero en papers, ¿no? Dinero, donativos de CONACYT, de CECITI o de quien sea, para traslados en conocimiento. Incluso hay un estudio por ahí de la productividad de los científicos mexicanos durante la pandemia, e incluso durante la pandemia no bajó la productividad científica de los científicos mexicanos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la comunidad científica mexicana ha sido muy efectiva y muy eficiente en transformar dinero en conocimiento, incluso en situaciones muy difíciles, incluso en situaciones de limitación de dinero, ¿no? Pero, ¿qué pasa?
ahora para cerrar el círculo de la innovación, pues ahora tenemos que ese conocimiento se tiene que transformar en dinero, o más bien en bienestar, en riqueza, ¿no? No solo dinero en efectivo, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos hecho muy mal en México, o lo hemos hecho muy pocas veces, ¿no? Cómo transformamos ahora el conocimiento, ese que hemos generado de forma muy eficiente en México, pero que no hemos transformado ese conocimiento en riqueza o bienestar, ¿no? Entonces, no hemos cerrado el círculo virtuoso de la innovación. En esta plática les voy a mostrar al menos 4 ejemplos de aquí del Campus Morelos de la UNAM, en donde este círculo se ha cerrado, ¿no? Se ha producido con el dinero que han dado las instituciones, se ha producido conocimiento, fundamentalmente en papers y tesis, y ese conocimiento se ha transformado a veces en patentes también, y se ha transformado en licencias tecnológicas a empresas de base tecnológica que ahora ya le están pagando regalías a la universidad. Y bueno, por lo tanto, estamos cerrando el círculo virtuoso de la innovación. Miren, otro de los asuntos centrales en México, pues es el nivel de salarios de la población. Vean, estos son datos del INEGI y dice que menos del 14% de la población en México gana más de 3 o hasta 5 salarios mínimos, ¿no? Entonces, el 86% de la población gana menos de 3 a 5 salarios mínimos, ¿no? Entonces, esos son empleos que hay en México, pero empleos de muy baja remuneración, la mayor parte de ellos, ¿no? Bueno, el 86%, ¿no? Y por otra parte, esos empleos que se crean, a veces cuando nos dicen, pues se generaron tantos empleos y hay tantos más en el Seguro Social, pero son empleos de baja productividad. Y por otra parte, estos son datos del Banco de México, 6 de cada 10 trabajos en México están en el sector informal. O sea, eso quiere decir que no pagan impuestos y por lo tanto, si no pagan impuestos, pues no entran a generar dinero para impuestos, dinero que eventualmente se puede llegar a las instituciones financiadoras, esas instituciones financiadoras darle dinero a los investigadores transformarlo en conocimiento y luego eventualmente transformar ese conocimiento en otra vez en dinero o en riqueza, ¿no? Que les voy a dar es una mala noticia para los estudiantes, pero es la verdad. Estos también son datos del INEGI. Hace unos años el INEGI hizo una encuesta y descubrió que más del 41% de los profesionistas en ciencia y tecnología no tienen empleo. O no tienen empleo bien remunerado, no tienen empleo, digamos, para lo que estudiaron, ¿no? No se trata de ser doctor y ser chofer de Didi, ¿no? Eso no es el caso. Y bueno, también aquí estos son los mismos datos en donde, curiosamente, ahora los más preparados son los que están en el percentil de más alta desempleabilidad, ¿no? O sea, esto es, digamos, diferente a lo que fue en mi generación y la de mi padre, por ejemplo. Mi padre fue ingeniero químico gracias a la UNAM, que no le cobraba colegiaturas. Mi abuelo era fotógrafo, tenía una fotografía para hacer credenciales y demás. Y él fue el primer profesionista de su familia, gracias en buena parte a la UNAM. Bueno, a una universidad pública como la UNAM. Y bueno, después yo pues ya soy investigador emérito, en fin, los que estudiamos en general logramos mejores posiciones, ¿no? Pero la triste realidad es que ahora no es el caso, ¿no? Ahora los más preparados son los que tienen más posibilidades, tienen una alta posibilidad de no ser empleados de buena calidad. Entonces, la pregunta es, las empresas que demandan personal de alta especialización y bien remunerados,
pues hay que crearlas, ¿no? No existen, no existen. Si existieran, no estaríamos en la situación en la que estamos, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién las va a crear, ¿no? Eh, Voy a poner otra referencia. Ya sabemos quiénes no las han creado, ¿no? En México. No las han creado las multinacionales, ¿no? Las han creado la industria manufacturera, que va en declive en México y a la que México le apostó pues prácticamente todo. Los grandes millonarios mexicanos tampoco han creado esas empresas en donde haya alta remuneración, y tampoco las pymes que dan 80% de empleo del país en México, pues tienen una situación de sobrevivencia, ¿no? O sea, la mayor preocupación de una pyme es lograr pagar la quincena del próximo mes, ¿no? Entonces, pues lo último en lo que estarían pensando es en crear empleos bien remunerados y de alta tecnología, ¿no? Bueno, y muchas otras. O sea, prácticamente la economía mexicana, pues en los últimos 70 años, no ha creado estas empresas, y obviamente no las ha promovido el gobierno, y en este gobierno, pues como dice don Filito, ni las promoverá. No solamente no las ha promovido, sino que ha satanizado a las empresas privadas que hacen este tipo de empresas. Bueno, fíjense, aquí hay una anomalía. Estos también son datos recientes en donde dicen que universidades lideran el registro de patentes en México, ¿no? Insisto, esto es una anomalía porque las patentes, por ejemplo, en los países avanzados o emergentes, son las empresas las que más patentan en México, en estos países, ¿no? Sin embargo, en México, las universidades patentan más que las empresas, ¿no? Pero las universidades no tienen capacidad, obviamente, para transformar estos inventos en innovación, o sea, en productos, ¿no? Han generado la invención, pero no han generado la innovación, ¿no? Y por otra parte, como ustedes saben, más del 95% de las patentes que se registran en México son registradas por extranjeros, y solamente menos del 5% la solicitan mexicanos, ¿no? Y de ese 5% que solicitan, la gran mayor parte son de las universidades, que por otra parte tienen un problema. Hay muchas universidades en México que tienen muchas patentes y no han licenciado ni una sola, ¿no? Hay muy pocas patentes de universidades en México que se han convertido en innovaciones, ¿no? Yo les voy a presentar algunas de los que ha sucedido en el Campus Morelos, ¿no? Entonces, pues, ¿quién va a formar estas empresas? Pues va a formar pues, las gentes que se han formado y que son competentes en el área tecnológica y científica, pues que son los centros de investigación y sobre todo los alumnos que están generando en las universidades, ¿no? Bueno, entonces les voy a contar ahora un poco la historia de Morelos y del campus Morelos de la UNAM. México es un país, perdón, Morelos es un estado chiquito, es uno de los estados más chiquitos de la República. En población, bueno, territorialmente somos muy pequeños, y solamente hay 2 millones de habitantes en Morelos, ¿no? Sin embargo, Morelos tiene algunas fortalezas, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pues es una de las mejores universidades estatales de México, ¿no? Y la UNAM tiene una sólida infraestructura científica, ya lleva más de 45 años de presencia en Morelos, con 6 entidades, ¿no? Una de ellas es el Instituto de Biotecnología. Por otra parte, el estado de Morelos ha alcanzado un nivel de investigación de clase mundial, ¿no? Morelos tiene la mayor densidad de científicos per cápita de Latinoamérica. Tiene 10.7 científicos por 10,000 habitantes. Hay 40 centros de investigación en diversas actividades: ingeniería, biotecnología, física, química y en humanidades también. Ahora, en términos de la población dedicada a la investigación, Morelos tiene el triple de la media nacional. La media nacional es por ahí de 0.03 y Morelos es más o menos el 1%, que es ya
cercano a lo que establece, lo que tienen los países de la OCDE, ¿no? Por otra parte, la producción científica de Morelos, en términos de publicación por millón de habitantes, por ejemplo, en Morelos ya andan en los números de 360, cuando la OCDE anda por ahí de 400, o sea, ya muy cercanos. Dicho de otra manera, si Morelos fuera un país y solamente tomáramos estos indicadores y no otros como los de la violencia y otros, pues sería un país de la media de la OCDE y no el último país de la OCDE que actualmente es México, ¿no? Entonces, por otra parte, en Morelos ya se ha desarrollado experiencia en el establecimiento de alianzas y competencias para la transferencia de tecnología. Ha habido ya algunas tecnologías que se han transferido a empresas, pero sobre todo ha existido una actividad para crear empresas spin-off o startup, y de esto es lo que les voy a hablar el resto de la charla. Hace algunos años, hace como 15 años, algunos de los investigadores o académicos que habíamos formado empresas en el campus Morelos de la UNAM, creamos esta asociación civil que se llama Innovación Conciencia, y que es una iniciativa que busca promover la cultura del emprendimiento científico, principalmente en Morelos, pero ojalá en otros estados como Baja California Sur, ¿no? Y especialmente en La Paz, ojalá. Creo que La Paz también se podría convertir en un hub de innovación y emprendimiento. Aquí está la liga a nuestra página, que se las puedo compartir por email para los que estén interesados. Bueno, en el campus Morelos ya se han creado 23 empresas de base tecnológica. Aquí están los logos de estas 23 empresas. 21 de ellas han sido creadas por exalumnos, alumnos o personal académico del IBT, y 2, Apply Photonics y Corrosión y Protección, son empresas que han sido fundadas por investigadores del Instituto de Ciencias Físicas aquí de la UNAM, ¿no? Obviamente, en una plática como esta, pues no puedo hablarles de todas las empresas. Voy a dar algunos ejemplos con 4 de ellas que me parecen representativas y que les puede dar una idea del tipo de trabajo que se hace. De todos modos, pueden consultar en esta página web los perfiles de las 23 empresas y también sus datos de sus directivos, sus teléfonos, sus WhatsApp, sus páginas web, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero creo que lo más importante de esta actividad no solo es que se hayan creado 23 empresas, sino que varias de estas empresas ya tienen productos en el mercado, ¿no? Voy a hablar de algunos de ellos brevemente, pero aquí les platico. Pues uno de los, quizás de los más relevantes, pues es el antiveneno contra la picadura de alacrán, algunos repelentes biológicos, un biofungicida en el que yo he participado, microscopios educativos, bioinsecticidas, espirulina congelada, promotores de crecimiento, biofungicidas a base de tricoderma y sanitizantes, entre algunos de las, hay otros más, pero les voy poniendo los productos más representativos. O sea, no son empresas de membrete, ya hay empresas que tienen ya productos en el mercado desde hace varios años. Entonces les voy a contar rápidamente algunos de los ejemplos. Debo decirles, el doctor Lorenzo Martínez, investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, desde 1996, cuando nadie hablaba de emprendimiento ni de innovación en la universidad, y no solo eso, sino que era un tabú el tener empresas, los investigadores. Bueno, debo decir, el doctor Lorenzo Martínez, tristemente finado hace 2 años, fue también Premio Nacional de Ciencias, y fundó la empresa Corrosión y Protección, que se dedica justamente a prevenir la corrosión, principalmente en ductos que transportan gasolina, diésel, etcétera, ¿no? Aquí en esta puse la portada de un artículo que se publicó en una revista que publicaba el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, ya desaparecido por el sexenio anterior. Reportaba casos de éxitos y tituló a la entrevista "Crea investigador universitario empresa transnacional". ¿Por qué?
porque realmente esta es una empresa ya muy grande, tiene muchos años ya en el mercado y ya tiene oficinas en Estados Unidos, en Brasil y en otros países, ¿no? Es una empresa que es multinacional, ¿no? Entonces, una empresa de base tecnológica que fundó un investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM en 1996 y que ya actualmente son sus hijos los que manejan la empresa, pero este fue el primer ejemplo y pues es nuestro pionero, digamos, aquí en Morelos. Quizás la otra empresa, una de las empresas en las que colaboró el doctor Alejandro Alagón, que está aquí, es el desarrollo de los antivenenos para la picadura de alacrán, ¿no? Eh, estas fotos que les muestro aquí es Times Square en Nueva York. Como ustedes saben, Times Square es una plaza muy famosa en Nueva York que tiene unas pantallas gigantes en donde se presentan las cosas más relevantes que están pasando ese día en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ahorita deben estar los aranceles con la Unión Europea o cosas de esas, ¿no? Bueno, el 27 de julio del 2011 aparecieron alacranes mexicanos en las pantallas de Times Square. ¿Por qué? Porque ese día la FDA, la Food and Drug Administration, que es la que regula los medicamentos y los alimentos en Estados Unidos, aprobó el antiveneno que ya había sido usado por muchos años en México, pero que no podía ser usado por los médicos norteamericanos, pues porque no había sido aprobado por la FDA, ¿no? Los médicos tenían cierto recelo de las problemas de efectos secundarios que podría tener el antisuero, etcétera, etcétera. Sin embargo, el doctor Alagón desarrolló antisueros faboterápicos de tercera generación que tienen muy pocos problemas de alergia, ¿no? Pero fíjense lo relevante de este hecho. Si a un norteamericano le picaba un alacrán en Texas o en Nuevo México o California, donde pues obviamente hay muchos alacranes, al igual que aquí, eh, no le podían poner el antisuero, ¿no? Entonces lo tenían que llevar al hospital y si los síntomas se agravaban, uno de los síntomas de la picadura de alacrán es la parálisis de los músculos de la garganta. Entonces los pacientes pueden morirse de asfixia, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces, ¿qué hacían un norteamericano picado de alacrán? Pues lo tenían que internar en el hospital, lo ponían en terapia intensiva, lo intubaban porque no podía respirar bien, le ponían antihistamínicos y sueros, de tal manera de esperar que el cuerpo del paciente fuera degradando las toxinas del veneno, ¿no? Entonces, podían durar hasta 5 días en terapia intensiva para librarla, ¿no? Y para que se den ustedes una idea, un día de terapia intensiva en Estados Unidos cuesta $20,000, ¿no? Entonces, si a alguien le picaba un alacrán, pues obviamente su seguro médico tenía que pagar por ahí de $100,000 y si no tenías seguro médico, pues lo tenía que pagar él. $100,000 solamente de la sala de terapia intensiva, más los médicos, las enfermeras, los consumibles, etcétera, ¿no? Y bueno, con el natural, digamos, sufrimiento del paciente, puesto que lo tenían que sedar, intubado, etcétera. ¿Y qué pasaba en México antes del 27 de julio de 2011, muchos años antes? Si a alguien le picaba un alacrán, por ejemplo, aquí en Cuernavaca, que Morelos es el estado con el mayor índice de picaduras de alacrán de México, pero que tiene el menor índice de muertes, en parte buena medida a la disponibilidad de los antivenenos desarrollados por el doctor Alejandro Alagón y su grupo. Llegaban a la Cruz Roja normalmente, lo veía la enfermera veía cómo se desarrollaban los síntomas y si veía que los síntomas estaban progresando mucho, decidía ponerle el antisuero en el hombro, ¿no? Le ponía la inyección en el hombro, le decía que esperara media hora en la sala de espera ahí del hospital y después iba caminando a su casa, ¿no? Esa era la diferencia entre un picado de alacrán en México y en Estados Unidos antes del 27 de julio de 2011, ¿no? Este sin dudas ha sido desde mi punto de vista, uno de los desarrollos biotecnológicos más importantes de México, porque fue el primer biofármaco
desarrollado en México, que es aprobado por la FDA en Estados Unidos. En México se llama Alacramin, es la marca comercial del producto, y en Estados Unidos se llama Anascorp, y obviamente cuesta más que en México, pero no cuesta $100,000, por supuesto, ¿no? Entonces, pues gracias a una empresa spin-off que fundó el doctor Alagón, se pudieron producir estos sueros que comercializó después una empresa más grande. El otro ejemplo, pues, es en el que yo he participado, que probablemente ustedes saben o lo he dicho en otros foros, es el desarrollo de este biofungicida que se llama Fungifría B. Nosotros creamos una empresa que se llama Agrobiotecnia, somos 2 investigadores del Instituto de Biotecnología y un socio industrial, y lanzamos el producto al mercado en el 2013. Y este producto es de los muy pocos que en su etiqueta, aquí abajo, aquí está, dice producto formulado con tecnología del Instituto de Biotecnología de la UNAM y el CIAD Culiacán. Colaboramos con el CIAD Culiacán para este desarrollo, y bueno, está en la etiqueta, ¿no? No hay muchos productos que tengan esto en la etiqueta. Bueno, la UNAM le dio mucha publicidad a este desarrollo, nos dio la portada de la Gaceta del 7 de febrero del 2013. El coordinador de la investigación científica en aquel momento, el doctor Carlos Aramburu, convocó a una conferencia de prensa en la torre de rectoría de la UNAM, en donde estamos aquí los socios de la empresa, el doctor Leobardo Serrano, el biólogo Carlos Roberto Gutiérrez y su servidor, en donde se lanzó el producto y se hizo público. Obviamente la universidad nos ha dado mucha publicidad, aunque debo decir, para poder desarrollar el producto nos tomó, bueno, el convenio de transferencia de tecnología nos tomó cerca de 3 años convencer a la universidad de que no íbamos a depredar el patrimonio universitario formando esta empresa algunos investigadores suyos, ¿no? Pero finalmente los convencimos y pudimos firmar el convenio de transferencia de tecnología. Bueno, este producto, la empresa ha recibido premios importantes. Por ejemplo, recibió el premio ADIAT en 2014 como la pyme más innovadora, y también el premio Innovadores de América como el producto y la empresa más innovadora de América en 2014, y en 2017 nos dieron el premio Innovagro, ¿no? Estos premios son muy relevantes y digamos, pues se siente muy bonito recibirlos. Sin embargo, recibimos un premio, digamos, quizás menos visible que estos, pero que a nuestro juicio es más importante. Como resultado de la conferencia de prensa que se hizo en la Torre de Rectoría, pues fueron muchos periodistas, y uno de los periodistas que fue el periodista Eduardo Torreblanca Jax, que tiene un programa de televisión y de radio que se llama Universo Pyme. Nos invitó al programa, ¿no? A los 3 socios, estuvimos ahí en el programa, y él tiene una columna en El Financiero que se llama Universo Pyme, y el jueves 28 de febrero del 2013 publicó esto en su columna. Dice: pyme científica acepta el riesgo de prostituirse, entre comillas, ¿no? Obviamente con toda la ironía del mundo, pues porque mucha gente piensa que todavía esto se puede considerar prostitución de la ciencia, ¿no? Obviamente no es el caso, pero miren lo que escribió Eduardo Torreblanca Jax. Dice: la pyme, producto del desliz, y es totalmente cierto, de los científicos, tiene por nombre agrobiotecnia, y es prueba de que el científico puede conceder a la sociedad el producto que derive de su conocimiento para solucionar un problema, ¿no? Yo creo que como biotecnólogo y como científico, pues no hay mayor reconocimiento, y yo considero que este es el reconocimiento más importante que he recibido en mi carrera. Para los que quieran ver la historia completa, esto debo decir nos tomó 12 años, aunque no fue un desarrollo, digamos, lineal, pero los que quieran ver todas las vicisitudes que tuvimos, publicamos un artículo en el 2013 en el Electronic Journal of Biotechnology, y publicamos otro artículo en el 2015
en la revista especializada en ciencias químico-biológicas TIP de la UNAM, y las dos son de código abierto, entonces pueden acceder libremente, y si están interesados en ver con más detalles la historia completa, con mucho gusto yo les comparto las ligas. Bueno, otra de las empresas de la que estamos más orgullosos en el IBT es la empresa Apply Biotech, que fue fundada por 3 exalumnos del IBT. Alejandro Torres, exalumno de doctorado, Omar Piña, exalumno de maestría, y Esmeralda Ramírez, exalumna de licenciatura. Ellos 3 hicieron sus respectivas tesis en el laboratorio del doctor Agustín López Munguía, que él ha trabajado por muchos años con tecnología enzimática y en particular en la producción de análogos pungentes de capsaicinas. Como ustedes saben, las capsaicinas son los compuestos que pican del chile, ¿no? Y ellos desarrollaron una tecnología en la que no necesitan chiles para producir las capsaicinas, y además pueden controlar el grado de picor de esta capsaicina, ¿no? Entonces pueden producir capsaicinas que pican mucho y capsaicinas que pican poco, ¿no? Ellos han desarrollado aplicaciones fuera del campo de alimentos, sobre todo, por ejemplo, para sustituir gas pimienta, ¿no? Para protección personal. Entonces, pues si se pone aquí la capsaicina, obviamente el atacante se rocía con esto y le da una enchilada de aquellas, y pues obviamente sale corriendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, los roedores roen los cables, y esto puede ocasionar cortocircuitos, y es un problema eliminar los roedores. Obviamente, pues se tienen que usar raticidas para matarlos, y luego hay que deshacerse de los cadáveres y demás. Entonces, ellos han desarrollado una tecnología que han podido poner en el cable, de tal manera que la capsaicina se incorpora al cable, y dicho en forma coloquial, obviamente, los roedores se enchilan y se van, ¿no? También puede ser repelente de roedores en diferentes aplicaciones agrícolas, ¿no? Los roedores son un problema en la agricultura, y entonces pueden poner estos repelentes para ahuyentar a los roedores de las cosechas, ¿no? Eh, Más recientemente sacaron una serie de productos cuya marca comercial es Sáquese, que son repelentes que se han usado para evitar el marcaje de los animales, por ejemplo, de perros y gatos, o de eliminar sitios donde uno no quiere que esté la mascota, ¿no? Los animales los perros y los gatos son muy sensibles a las capsaicinas, y son mucho más sensibles que el humano. Entonces se pueden usar estos productos. Hay productos para interiores y para exteriores, ¿no? Y los pueden comprar ustedes en Mercado Libre o en Amazon. Aquí está Alejandro Torres recibiendo el Premio Nacional de la Innovación del expresidente Peña Nieto. Debo decir, este premio de innovación fue cancelado el sexenio pasado, ¿no? O sea, aparentemente no se quería que existiera la innovación, pero él recibió pues el máximo reconocimiento a la innovación que podía recibir un investigador, que era el Premio Nacional de la Innovación. Bueno, debe decir, Apply Biotech ya tiene estas son las instalaciones de Apply Biotech. Estos son los reactores enzimáticos, los visitamos hace poco. Aquí está Alejandro Torres Gavilán explicándonos cómo funciona su empresa, pero es una empresa que ya al igual que Agro y Biotecnia, con las ventas de Fujifree, las ventas de las capsaicinas ya le están pagando regalías a la universidad, ¿no? Entonces está cerrando el círculo virtuoso de la innovación. Alejandro Torres escribió este artículo que les recomiendo mucho leer, sobre todo para aquellos que pudieran estar interesados en el emprendimiento, que se llama El uso de los obstáculos a favor del emprendimiento. Fue publicada en una revista de la UVM y es de acceso libre, y también les puedo dar la liga si lo quieren consultar. Se lo recomiendo. Es un trabajo muy interesante y muy divertido. Alejandro tiene un excelente sentido del humor y bueno, resiliencia de cómo en su empresa tuvo grandes obstáculos y finalmente se usaron a favor del emprendimiento.
Otra empresa de las que les quiero mostrar es la empresa Malem, que es una empresa que fundaron los doctores Mario Soberón y Alejandra Bravo. Ellos son expertos internacionales en las toxinas de Bacillus thuringiensis, que matan insectos, principalmente mosquitos, ¿no? Entonces, ellos han desarrollado cepas de muy alta toxicidad para los mosquitos que causan principalmente dengue, zika y chikungunya, que son una plaga ahorita. Y junto con el doctor Leobardo Serrano de la planta piloto del IBT, desarrollaron estas perlitas que flotan, en donde se pone un atrayente para las larvas. Las larvas comen solamente en la superficie, las larvas están subiendo y bajando todo el tiempo y comen en la superficie, entonces la larva come un pedacito de esta esferita, obviamente ingiere la toxina y se muere, ¿no? Y obviamente no hay ningún riesgo para el humano, ¿no? Se puede poner, por ejemplo, estas perlitas flotan y aguantan hasta 10 recambios de agua, ¿no? Es estable por 2 meses, ¿no? Y se puede usar en lagos, en ríos, en charcos, etcétera, ¿no? Entonces, ya tienen todos los registros de Zagarpa y de Cofepris, están viendo lo de la maquila porque están maquilando en China el producto y ya está listo para venderse en México y muy pronto ya estará en el mercado nacional. Entonces, esta tecnología también es una tecnología patentada de la UNAM que en cuanto empiece a vender el producto, pues cerrará el círculo de la virtuoso de la innovación porque le estará pagando regalías a la UNAM. Debo decir, el producto se llama Vete Mosquito, ¿no? Pero Vete por Bacillus thuringiensis, ¿no? Pero se suena Vete Mosquito. Otra empresa es la empresa Bioproductos Laguneros, que fundaron un exalumno nuestro de maestría, Lucio Rodríguez, con 2 de sus estudiantes de licenciatura de la Universidad Autónoma de Coahuila. Lucio además de ser fundador de esta empresa, es profesor de la Universidad Autónoma de Coahuila y ellos son 2 estudiantes con los que desarrolló esta empresa. Esta empresa ha desarrollado promotores de crecimiento para la agricultura, biofungicidas a base de tricoderma y sanitizantes que tuvieron mucho éxito durante la pandemia. De hecho, la empresa sobrevivió gracias a este sanitizante que ellos desarrollaron y que ahora ya está aceptado para su uso veterinario, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo de exalumnos que forman empresas. Otro ejemplo también muy interesante es el ejemplo de la empresa Educaciencia que fundó Aide Hernández con otros colaboradores y que es un logro del Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada de aquí del IBT, que aquí está el grupo de desarrollos, el doctor Christopher Wood, que es el director del laboratorio. Ellos desarrollaron microscopios educativos impresos por 3D. Estos que no parecen microscopios lo son, estos son las ruedas para ajustar el foco y se pone sobre la cámara del celular y se puede aprovechar, ya tiene un aumento, obviamente, y se puede aprovechar el aumento digital del teléfono y se pueden tomar fotos directamente de esto, ¿no? Hay 3 modelos. Este es el más sencillo para niños pequeños. Este es uno más avanzado para estudiantes, digamos, ya de secundaria. Y este es otro más avanzado ya para un poco más profesionales. Los aumentos que logra este microscopio son muy cercanos a los que muchos de nosotros tuvimos en nuestros laboratorios de prácticas en microbiología en las universidades. Bueno, aquí les muestro, por ejemplo, fotos tomadas por mi nieta. Yo le regalé de Navidad este microscopio a mi nieta, Natalia, y ella en la playa pues pescó arenitas, ¿no? Vio que eran de diferentes colores, algunas algas marinas, una araña por ahí, ¿no? Entonces pueden ver las cosas que se pueden hacer. Educaciencia no solamente produce los microscopios, sino que da cursos de aprendizaje de la ciencia en general usando los microscopios como un instrumento. Otra empresa es la empresa Omics Analysis, que fundó 2 estudiantes de doctorado, Aurora Labastida y Carlos Daniel Vázquez,
y que se dedican al análisis de datos de la secuenciación masiva de ADN. Como ustedes saben ahora, la secuenciación es ya muy barata y muy rápida, pero se generan cantidades bestiales de información que después hay que analizar, ¿no? Entonces, la limitante está ahora en el análisis de los datos y muchas veces ni en los laboratorios o en las empresas se tiene ni el personal calificado ni el tiempo para hacer estos análisis. Entonces, ellos vieron esta oportunidad y fundaron su empresa en su casa aquí en Tepoztlán y se dedican a analizar datos de secuenciación masiva de ADN y han tenido muchos clientes pues de la industria, pero también de la academia, ¿no? Entonces les ha ido muy bien en esta empresa. Bueno, algo que nuestra Asociación Civil Innovación Conciencia, que cariñosamente le llamamos el Club de Innovación, desde 2014, o sea, hace más de 12 años, ya llevamos a cabo un curso en el posgrado de Ciencias Bioquímicas de la UNAM que se llama Emprendimiento con Base Científica, ¿no? Este curso dura un semestre, es un curso regular del programa de Ciencias Bioquímicas, pero tiene la característica de que todos los profesores de este curso somos los CEOs de las empresas, algunas de las 23 empresas, o sea, los que damos las clases aquí somos personas que ya hemos formado empresas y que tenemos la experiencia, ¿no? A diferencia de otros cursos, que por cierto son muy caros, este es gratuito, en donde en un semestre los estudiantes pueden crear una empresa virtual y tienen que generar un plan de negocios que es con lo que se califica el curso, se da la calificación final. Ahorita estamos, esta semana tenemos la evaluación final de nuestro curso de 2025, en donde tenemos 35 alumnos, es el primer año que lo hicimos vía internet. Tenemos aproximadamente 35 alumnos de todo el país y de fuera del país. Y lo que es importante es que en este curso se han formado 25 embriones de empresas, ¿no? Que eventualmente pueden transformarse en empresas porque los estudiantes pues hacen un equipo y forman una empresa virtual. Por ejemplo, una de nuestras exalumnas que tomó este curso, Rita García, con su esposo Carlos Ríos, fundaron la empresa Teotlina, que es espirulina congelada. Ustedes podrían decir, bueno, ¿qué se puede innovar con la espirulina, con algo ancestral como la espirulina? Bueno, no, la innovación no es en la espirulina, pero hay muchos productos de espirulina en el mercado, en las tiendas naturistas, pero todas son espirulina seca, no hay espirulina fresca. Y para poder conservar la espirulina fresca, que obviamente conserva mayores propiedades nutrimentales que la espirulina seca, pues se tienen que congelar, ¿no? Entonces, y estas perlitas congeladas de espirulina han sido comercializadas principalmente entre veganos, atletas de alto rendimiento, actores y actrices, ¿no? Personal del espectáculo que está dispuesta a pagar una cantidad bastante alta por una bolita de espirulina fresca, ¿no? Entonces, la innovación aquí principalmente fue en el canal de comercialización, puesto que detectaron un mercado gourmet que está dispuesto a pagar un precio muy alto, que obviamente hace negocio con esta espirulina. Y más recientemente lanzaron al mercado geles con espirulina y que están siendo comercializados fundamentalmente en gimnasios. Por ejemplo, en la generación pasada de 2024 se fundaron dos empresas, una que fundó Alecna Pérez, que se llama Biocristal, que desarrolló un sustituto del agar para el cultivo de tejidos vegetales a base de mezclas eutécticas y que puede ser reutilizable a diferencia del agar y es más barato y demás. Entonces formó su empresa virtual Biocristal y Rodrigo García fundó la empresa Virupol, que es una empresa, él es experto en la detección de virus en aves y él desarrolló metodologías en su laboratorio que permiten distinguir una posible epidemia de virus en una granja analizando las aguas residuales sin necesidad de analizar pollo por pollo, ¿no? Entonces, para una granja, pues es muy importante simplemente
midiendo los niveles de virus en las aguas residuales puede estimar si es posible tener una epidemia. Otra de las cosas que hemos organizado como asociación civil son las jornadas de innovación y emprendimiento. Ya vamos en la sexta, fue la que organizamos el 14 de noviembre del año pasado. Puedes ver el video del evento, son 5 horas de un evento en donde se presentaron empresas, fondos de inversión, etcétera, diferentes experiencias. También tenemos filmada la quinta jornada de innovación y emprendimiento, entonces un día si a ustedes les gusta la innovación y el emprendimiento, pues pueden ver en estas 2 jornadas una especie de Netflix de la innovación y el emprendimiento, porque tienen cerca de 10 horas, entonces en lugar de ver una serie de Netflix, pues pueden ver esta serie que tienen 11 horas para ver temas de innovación y emprendimiento. Quiero destacar, y ya con esto estoy terminando, quiero destacar que recientemente la iniciativa GRIDEX, que es una iniciativa internacional que es manejada desde Argentina, es una iniciativa que apoya empresas de biotecnología en Latinoamérica. En el 2024 recibió cerca de 500 solicitudes, ¿sí? Y seleccionó 12 a las cuales les dio $250,000 para que formaran y desarrollaran sus ideas de empresa, ¿no? Y 3 de ellas fueron para personal o exalumnos del IBT, ¿no? La empresa Bioplastics, la empresa ScienceTerm, que debo decir es otro uso de las capsaicinas para controlar la obesidad, ¿no? Entonces, Alejandro Torres ya es la segunda empresa que forma. Y Microin, que es un sistema de microencapsulación en donde participan investigadores y exalumnos del instituto, ¿no? Esto es muy relevante porque de las 12 empresas que GRIDEX les dio $250,000, 4 fueran mexicanas, ¿no? Y 3 de esas 4 fueron para el IBT. Entonces, lo que quiero decir es que ya empieza a haber fondos de inversión que financian las nuevas empresas con montos muy considerables y que realmente ahora sí, con eso sí se puede hacer una empresa. Y otra cosa importante es que para competir en esta convocatoria de GRIDEX es muy sencillo. Se requiere solamente una buena idea y un equipo que convenza en 15 minutos a un jurado. De las 500 se seleccionan 50 y después hacen un proceso que le llaman Ignite, en donde ponen en combinación a los científicos con las personas de negocios. Por ejemplo, en este caso, Eliseo Molina y Gilberto Pérez son exalumnos de doctorado y Karina Campos es argentina y es la directora ejecutiva de la empresa y está asesorada por el doctor Alfredo Martínez, que es el asesor científico y que él es investigador del Instituto de Biotecnología. Entonces, los científicos siguen siendo científicos y GRIDEX les consigue a alguien con lo que puedan hacer el match para los negocios, ¿no? Entonces, yo realmente los invito a todos aquellos que tengan alguna idea interesante a que apliquen al próximo año. La convocatoria 2025 está por liberar sus resultados de 2025, pero los invito muy entusiastamente a que participen en la convocatoria de 2026. No tienen que tener una empresa formada, no tienen que tener una tecnología muy avanzada, tienen que tener una buena idea que sea de nivel global, ¿no? Y que un equipo en el que se demuestre el interés por el emprendimiento. Además de GRIDEX, hay otros fondos como Sentinel, por ejemplo, que el año pasado financió una empresa también de base tecnológica que se llama Microterra, que le dio cerca de $1 millón para desarrollarla. Y también hay otro fondo que se llama Viretech, en el que también apoyaron a cerca de 4 empresas de base tecnológica. Viretech apoya no solamente biotecnología, apoya todos los elementos de base tecnológica en diferentes campos, ¿no? Pero apoyó ya a varias empresas por cerca de $2 millones el año pasado.
Otra cosa importante es que, fíjense, la UNAM finalmente, después de un tiempo que era muy reservada en términos de promover el emprendimiento entre su comunidad, en el 2024 lanzó el primer taller de emprendimiento de base tecnológica para la comunidad académica de la UNAM. Debo decir que se llenó este taller, y hubo lista de espera, y en 2025 se volvió a abrir el taller y se volvió a llenar. O sea que hay muchos investigadores o académicos que están interesados en el emprendimiento. Y me gusta mucho presentar este logo porque dice, cuando gana la UNAM, ganamos todos, ¿no? Que es un poco, resume el círculo virtuoso de la innovación, en el sentido de que si la UNAM gana regalías, pues obviamente todos ganamos porque cerramos ese círculo de la innovación. En nuestra revista Biotecnología en Movimiento, aquí está, es una revista de acceso libre que cumplimos 10 años este año, el próximo mes. Tenemos una sección que se llama Propiedad Intelectual, Tecnología y Empresa, es de acceso libre, de consulta libre, y tenemos más de 20 artículos que se han publicado en Propiedad Intelectual, Tecnología, Empresa y Emprendimiento. Entonces, también está disponible para su consulta. Por ejemplo, en ese penúltimo número, cuyo título de la portada de la revista decía Racismo contra Genómica, lo cual quedaba muy bien, sobre todo para lo que estaba sucediendo en el norte de nuestro país. Pero en ese número, Lucio Rodríguez, que fundó Bioproductos Laguneros, escribió su historia de cómo fundó la empresa y cómo las vicisitudes que tuvo que pasar, y se llama Cómo transitar de estudiante y profesor a un empresario exitoso. Entonces lo pueden consultar en el número 39 de la revista. Esta es la página web de nuestra asociación civil, Innovación Conciencia, y tiene varias secciones. Por ejemplo, se pueden contactar a las empresas. Si ustedes le pican aquí en la página, les aparecerá todo el listado de empresas con qué hace cada empresa, quiénes son sus directivos, cómo contactarlos, sus teléfonos, sus WhatsApps, sus páginas web, etc. Y tenemos otra sección que se llama Emprendiendo desde el posgrado. Si ustedes le pican a esta sección, le saldrá una liga que dice dónde vas a trabajar cuando termines tu posgrado, ¿no? Sobre todo con lo que les decía de la alta desempleabilidad que tiene el sector de los egresados en México, ¿no? Este es el título, pues es muy provocador, pero como ustedes pueden verlo cuando se metan aquí a la página, los invito a que lo hagan. Es un texto en donde decimos por qué es importante el emprendimiento, cómo se puede llevar a cabo, por qué es muy satisfactorio para el que lo haga, etc. De hecho, estamos solicitando a los posgrados, pues a todos los posgrados que sea posible, que pongan en su página principal un banner en donde se ponga un link a esta sección, de tal manera que los estudiantes puedan acceder a esto. Entonces, pues invito muy cordialmente al CIBNOR, si los convencemos y si me ponen en contacto con los que dirigen el posgrado, yo les puedo mandar el banner y el link, obviamente, para que nos hagan favor de ponerlo en sus páginas. Ya hay varias universidades, como la Universidad Nicolaita y otras universidades, ya nos han accedido a poner los banners, y varios posgrados de la UNAM también lo han hecho. Bueno, esta es una caricatura que me encontré en internet que creo que refleja muy bien lo que está sucediendo con los empleos de base tecnológica en México. Pues hay muchos egresados y muy pocos empleos. Y como dice aquí, los graduados deben ser creadores de empresas y no creadores de trabajos y no buscadores de trabajos, ¿no? Entonces, bueno, finalmente yo escribí este texto para Crónica, que se titula El fomento a la innovación, un imperativo para lograr el México que quisiéramos, que se los voy a mandar la liga a Jorge para que pues que refleja un poco mi visión de lo que se debería necesitar en México en innovación para realmente transformar al país en un país con
con un ingreso per cápita más alto basado en empresas tecnológicas de alta remuneración. Bueno, con esto termino. Nuestro Club de Innovación o Asociación Civil nombramos un coordinador cada año. El coordinador de 2025 es el doctor Gerardo Corzo. Aquí está la liga a la página de la Asociación Civil y aquí está mi correo electrónico. Y con esto termino y estoy dispuesto a cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Se me olvidó comentar al inicio, estaban los correos que esta sesión se programó para 1:30, por eso tenemos todavía bastante tiempo para las preguntas, comentarios, tanto aquí en la sala como en el chat. En el chat, por favor, pueden levantar la mano, pueden escribir su pregunta o pedir la palabra y abrir el micrófono. Primero, no sé si aquí en la sala hay alguna pregunta o comentario para el doctor. Adelante, la doctora Arely. Hola, buenos días. Muchas gracias por el entusiasmo y la información compartida. Mi pregunta va sobre el rol de la biotecnología en la innovación y en las patentes nacionales en general. Si será la disciplina con más potencial y en su experiencia, ¿cómo es este rol? Sí, mira, no tengo los datos de las patentes en México, pero hace tiempo yo había visto esos datos y sí, de las patentes mexicanas eran más del 25% de las patentes mexicanas eran en relación a la biotecnología, que no había ningún otro sector que tuviera tal participación como el 25%, ¿no? No sé los números actuales, digo, pues, pero sí está siendo muy importante. Ahora, lo que hay que yo quiero enfatizar es que a lo mejor no deberíamos medirnos solamente por las patentes, ¿no? Las patentes sirven de muy poco si no se transfieren y si no se implementan, ¿no? Por ejemplo, aquí en el instituto tenemos cerca de 120 patentes y más o menos el 40% se ha transferido a una empresa, ¿no? Lo cual es mucho más alto del promedio nacional, pero debo decir, se han transferido, pero no se han implementado, o sea, la empresa no ha utilizado ese invento para hacer innovación. Y las 4 patentes que se han transferido e implementado, justamente son de 4 empresas de las que les platiqué el día de hoy, ¿no? Que son los propios creadores de la tecnología, los que formaron la empresa, y esos son los que licenciaron la tecnología a la UNAM, y no solamente la licenciaron, la implementaron y ya le están pagando regalías a la universidad. O sea, dicho de otra manera, y eso es algo que se ha visto en otros países, que la forma más eficiente de transferencia de tecnología justamente es con la creación de spin-offs o startups creadas por los propios investigadores o estudiantes, ¿no? Es muy triste algunas instituciones grandes en México que tienen muchas patentes y que no solamente no se ha implementado ninguna, no han transferido ninguna, ¿no? Entonces, y por otra parte hay que tener en cuenta que no necesariamente se necesita una patente para generar una empresa. Varias de las empresas de nuestro club de innovación fueron creadas sin una patente propiamente dicha, ¿no? Entonces, y no todas ellas le pagan regalías a la universidad, a otras que lo hicieron por su cuenta, ¿no? Entonces, yo diría, no hay que darle tanta importancia a las patentes porque podemos tener muchas patentes, pero si esas patentes no se transfieren y si esas transferencias no se convierten en innovación, pues sirven de muy poco, ¿no? Y no es el único instrumento de propiedad intelectual que puede usarse para hacer empresas de base tecnológica. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias. Bueno, era también más relacionado en específico con la biotecnología en comparación con otras disciplinas. Sí, te digo, creo que es como el 25% de las patentes mexicanas están relacionadas con biotecnología, pero te digo, son datos de hace varios años, no tengo los datos recientes. Aquí tengo otra pregunta del doctor Luisa. Doctor Enrique,
Muchas gracias por su presentación. Está muy interesante todos los datos pues crudos que nos mostró en relación al número de profesionistas científicos que están egresando o que hay en México y que están desempleados, ¿no? Pues lo estamos viviendo con nuestros postdoctorantes o lo estamos viendo con nuestros egresados, que son personas muy preparadas y que desafortunadamente pues no todos están teniendo la oportunidad de insertarse en la academia, ¿no? Pues es una realidad que se tienen que generar este tipo de empresas. A mí me llama la atención que ya tienen ustedes bastante experiencia en la creación de estas empresas, ya tienen trazada la ruta y pues la evidencia son todas estas empresas que están generando, ¿no? Mi pregunta es, porque aquí en el CIBNOR se ha tratado de hacer, se han tratado de dar algunos pequeños pasos para la creación de empresas, pero el, la parte administrativa, la parte burocrática es un poquito complicada. Mi pregunta es aquí, ¿qué desafíos resolvieron ustedes al inicio cuando trataron de, usted como investigador perteneciente a la UNAM, poder generar una empresa y no crear ahí un conflicto de intereses o no entrar en un problema administrativo o legal con la institución y con la empresa? Sí, como dije en la plática, nos tomó cerca de 3 años las negociaciones con la oficina del abogado general de la UNAM, ¿no? Y bueno, el principal problema, nosotros dijimos, sí, en efecto hay conflicto de interés porque vamos a ser socios de la empresa y también somos 3 socios, 2 de ellos somos investigadores, nuestro tercer socio es nuestro socio industrial, él es el apoderado legal de la empresa y él no es personal de la UNAM. Entonces, pero 2 de los 3 somos personal, entonces dijimos, sí, reconocemos que hay conflicto de interés, ¿cómo lo solucionamos, no? Entonces, en aquella época no estaba vigente la ley actual y la jurisprudencia en la UNAM no establecía claramente las reglas, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, tuvimos que hacer una cantidad de cosas, por ejemplo, nos pedían el acta notarial de la empresa, ¿no? La oficina del abogado general. Nosotros formamos la empresa como sociedad de recursos limitados microindustriales, que es con lo más bajito que se puede registrar una empresa, que es, para decirlo fácilmente, son como están registradas las peluquerías y las paleterías, ¿no? Entonces, ese era un problema que la UNAM no concebía como una empresa tan chiquita como que tenía un registro como el de las panaderías, quería que se le transfiriera una tecnología que había desarrollado una universidad tan grande y tan prestigiosa como la UNAM, ¿no? Entonces, finalmente, yo fui con un notario, le dije que quería, me dice, no, pero tú no necesitas acta constitutiva notarial, para eso se creó la figura de Sociedad de Recursos Limitados Microindustriales. Nosotros formamos la empresa con 10,000 pesos, fuimos a la Secretaría de Economía aquí de Morelos, contratamos un perito, bueno, gente que nos ayudó en los trámites, que nos cobró 2,000 pesos y en 3 días nosotros habíamos creado la empresa, ¿no? Y la empresa tiene todas las capacidades de firmar convenios con quien sea, ¿no? Entonces tuvimos que tener una carta de la Asociación Nacional de Notarios que le decía a la UNAM que nuestra empresa no requería acta notarial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, parte de esto lo contamos en los 2 artículos que yo mencioné ahí, que están disponibles. Le voy a mandar a Jorge todos los datos si algunos tienen interés en consultar. Tenemos mucha información y que hemos publicado y que pues podría ser útiles, ¿no? Pero sí, es muy complicado con la institución. Finalmente, ¿cómo resolvimos el conflicto de interés? Bueno, en la universidad, desde hace muchos años está establecido que el 50% de los ingresos tecnológicos, por ya sea down payment o regalías, van al bolsillo del investigador, ¿no? Entonces, los abogados nos decían, no, pues es que usted va a ganar doble, ¿no? Bueno, le dije, lo primero es que dónde dice en la legislación, o dónde decía en aquella época en la legislación universitaria, que está prohibido que yo gane doble, ¿no? No había ningún lado en la legislación universitaria que lo prohibiera, ¿no? Ahora ya hay una legislación, pero cuando nosotros hicimos la negociación no la había.
Y entonces el acuerdo finalmente, le digo, pero que nos tomó cerca de 3 años esta negociación, convencer a los abogados de la UNAM que nuestra empresa era una empresa seria, que no íbamos a depredar a la universidad y que no íbamos a abusar con el conflicto de intereses, fue que ese 50% que nos correspondía como miembros de la UNAM no nos los daban a nuestro bolsillo, pero nos los depositaban en una cuenta del instituto al que nosotros teníamos acceso para hacer compras, por ejemplo, de materiales o de reactivos, o para pagar los derechos de las patentes, o para dar una beca de licenciatura, pero no lo podíamos usar, por ejemplo, para pagarnos un viaje a un congreso, nada que tuviera que ver personalmente. Entonces, de esa forma se resolvió el conflicto de interés. Actualmente ya hay una legislación en la UNAM que también les puedo mandar a los que estén interesados. Hay un reglamento en el que, en pocas palabras, dice que no hay conflicto de interés y el universitario puede ser hasta socio mayoritario de la empresa, pero no puede ser el CEO de la empresa, ¿no? O sea, no puede ser el presidente de la empresa, ¿no? En la parte operativa. Esa es la única restricción. Eso es lo que actualmente se tiene en la legislación universitaria, ¿no? Y que ya existe. Pero sí, y por eso nosotros hemos enfatizado, el problema con los académicos es que, sobre todo los que pertenecen a centros públicos de investigación como el CIPNOR, pues están regulados por la ley federal ahorita de ciencia y tecnología que no promueve ni mucho menos, todo lo contrario, prohíbe este tipo de cosas, ¿no? Entonces, y por eso creemos que la innovación y este tipo de empresas quizás deban ser creados en el futuro principalmente por los estudiantes, los egresados, puesto que ellos no tienen conflicto de interés con la institución, ¿no? Entonces pueden negociar fácilmente. Bueno, debo decir que en la empresa esta Apply Biotech, el que produce los productos Sáquese, de las capsaicinas, ellos no tenían conflicto de interés, eran 3 exalumnos de la universidad que licenciaron su propia tecnología que hicieron en su doctorado y maestría y licenciatura. Y de todos modos, se tardaron 1 año en firmar el convenio de transferencia de tecnología con la UNAM, ¿no? Las cuestiones burocráticas y sobre todo legales de nuestras instituciones son muy complicadas, no están diseñadas para este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo digo, si uno lo quiere hacer, pues hay que vivir con ello y tratar de hacerlo. Sí se puede, nosotros parte de lo que quisimos demostrar y por eso escribimos esos artículos es que a pesar de las dificultades y a pesar de los obstáculos, sí se puede, ¿no? Y sí es posible fundar una empresa y sí es posible poner un producto en el mercado desarrollado en nuestros propios laboratorios, ¿no? Eso es. Y debo decir, según el estudio que tenemos ahí en dónde vas a trabajar cuando termines tu posgrado, en México se gradúan, según ANUYES, 16,000 estudiantes de doctorado al año, en todas las áreas del conocimiento, incluso las humanidades y las ciencias sociales, obviamente, ¿no? Pero son 16,000. ¿Dónde van a encontrar empleo esos 16,000 doctores que se gradúan cada año en México y que no hay plazas en las instituciones? Por ejemplo, nosotros aquí en el IBT abrimos después de 10 años una plaza de investigador titular A para nuestra planta piloto, ¿no? Que es la posición más baja, y recibimos 45 solicitudes de currículums extraordinarios y uno de ellos hasta nivel 3 del SNI, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la disponibilidad de empleos en el sector académico es muy limitada, se están generando muy pocos y lo que la gente, los egresados hacen, pues andan de postdoc en postdoc, ¿no? Cuando se puede con postdoc de la CID o postdoc de la UNAM, o se van al extranjero, ¿no? Que es lo más triste, ¿no? Que el Estado, bueno, los que pagamos impuestos en México, dedicamos muchos recursos para formar a estos estudiantes que son de nivel internacional y que pues se van al extranjero, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que el emprendimiento puede ser una alternativa, que obviamente no es para todos, no, el emprendimiento no es para todos, pero les pediría que se tomen el tiempo para leer este documento que les menciono, un poco para que vean las ventajas que tiene el emprendimiento. Y bueno, lo que demostramos
es que ya hay pares como ellos, estudiantes. Si ven la mayor parte de las empresas que se han formado aquí en el campus Morelos de la UNAM, las han formado jóvenes estudiantes egresados o de la UNAM. El ejemplo, por ejemplo, de mi empresa, pues yo soy un empresario, un emprendedor, yo diría tardío, de la tercera edad. Bueno, pero que eso también demuestra que el emprendimiento no tiene edades, ¿no? Aunque obviamente los jóvenes tienen más empuje para enfrentar los obstáculos en el emprendimiento. Por eso hago énfasis en que lean este artículo de Alejandro Torres de cómo aprovechar los obstáculos a favor del emprendimiento. Pero sí, contestando su pregunta, es muy compleja las negociaciones, las disposiciones, porque no hay una reglamentación clara. En la UNAM hasta hace muy poco había esa reglamentación. Bueno, y el otro problema es que la ley de ciencia y tecnología apoyada en el sexenio pasado, pues obviamente es una ley que no promueve la innovación ni el emprendimiento, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, pues estamos bajo esa ley. Afortunadamente las universidades autónomas pues tenemos la autonomía en eso y somos un poquito más libres. Sé que los centros como el CIBNOR están más limitados por eso, pero yo creo que de todos modos se puede, pero hay que pensar, digamos, como dicen, fuera de la caja, ¿no? Tristemente, nosotros, los investigadores, yo creo que entrenamos a nuestros estudiantes para que sean como nosotros, ¿no? Y con nosotros, pues, que publiquen, que gradúen estudiantes, que vayan a congresos, que progresen en el SNI, que consigan un buen empleo en una buena universidad con buen equipamiento y buenos colegas, ¿no? Pues esas oportunidades que afortunadamente tuvimos mi generación y la anterior, eso ya no existe en México, ¿no? Y por otro lado, en las empresas actuales, las empresas, digamos, convencionales de México, no están contratando doctores, ¿no? Entonces, no, porque no son empresas que les interese la tecnología para hacer negocios, ¿no? Ellos han hecho negocios sin tecnología y pues no van a cambiar, ¿no? Por eso, con esto enfatizo el hecho con lo que empecé mi plática, que el emprendimiento científico es una necesidad en México para realmente cambiar la estructura de empleos y los ingresos per cápita, cuando menos para algunos hubs de innovación que podría ser Cuernavaca, La Paz, Mérida, Monterrey, ¿no? En donde la masa crítica de científicos es importante y se podrían hacer este tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Pues sí, pueden servir como ejemplo de cómo deben de, o a dónde se debería de llegar toda esta ciencia básica que se hace en las instituciones, ¿no? A un desarrollo tecnológico para poder generar, pues, empleo y finalmente bienestar para todos. Así Gracias, es. doctor. Gracias. Gracias. Tengo una pregunta en el chat, la voy a leer Por favor, si sí. alguno claro, puede abrir su micrófono de Ever Latisner. ¿Cuál es el porcentaje real de regalías que recibe el investigador por su innovación? ¿Cuánto se queda en la universidad y cuánto en el ente capitalista que apoya el escalamiento a nivel comercial? No, las regalías la paga la empresa a la universidad. Y más o menos lo que se paga de regalías anda entre el 1 y 3% sobre ventas. Eso es lo que típicamente se acostumbra, digamos, para los desarrollos tecnológicos, ¿no? Ahora, de ese, digamos, supongamos que la empresa paga el 1% de las ventas, paga de regalías a la universidad. Esas regalías, la universidad, digamos, en nuestro caso, como nuestra tecnología está hecha en conjunto con el CIAD, Culiacán, el 50% de eso le corresponde al CIAD y el 50% le corresponde a la UNAM. De lo que le corresponde a la UNAM, el 50% va para los investigadores, que les digo, en el caso nuestro, no nos los dan a nuestro bolsillo, sino nos los depositan en una cuenta. Pero, por ejemplo, hay otro inventor de personal académico de la UNAM que está en la patente, bueno, en el licenciamiento,
que no es miembro de la empresa y a él le pagan el 50% de lo que entra de regalías va a su bolsillo. El otro 30% se lo queda el instituto y el 20% se lo queda la Administración Central de la UNAM. Esa es más o menos la repartición que se tiene de las regalías. Muy bien, tenemos tiempo todavía para una o dos preguntas más. No sé si aquí en el aula hay alguna pregunta o en el chat. Sí, si no, a mí me queda la curiosidad de eso, de la transferencia de la tecnología con el pago de regalías. Entonces, no implica un pago inicial de la compra de la regalía o un techo en ese pago, sino que ya es un pago permanente del 1 al 3%, ¿dijo? Mira, normalmente las tecnologías se licencian con dos pagos, lo que se llama el pago frontal o en down payment y las regalías, ¿no? Normalmente el down payment pues, es una cantidad inicial que se paga por el derecho de licenciar la tecnología y ese es un solo pago que se hace normalmente al principio y después se pagan las regalías por los años pactados. Generalmente puede ser por lo que la vigencia de la patente o puede ser más allá de la vigencia de la patente, ¿no? Eso es algo que se pone en el convenio de transferencia de tecnología, ¿no? Entonces, así es como funciona, ¿no? Entonces, ese porcentaje de regalías se reparte como ya dije, ¿no? Entonces, no sé si eso contesta a tu pregunta o cuál era el énfasis principal. Sí, sí, ese por un lado. Y por otro, por ejemplo, la universidad en estos trámites legales favorece de alguna manera para promover que los estudiantes que desarrollaron esa investigación tengan pues facilidad para desarrollar la empresa con los pagos o compiten con cualquier inversionista que llegue y quiera utilizar esa tecnología. Adicionalmente, por ejemplo, algún inversionista, una empresa que haya financiado la investigación básica, ¿tiene algún beneficio al momento de querer transferir esta tecnología? No, normalmente cuando hay una intervención de una empresa se pacta previamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso del down payment de nosotros, de nuestra empresa, te puedo contar de nuestro caso, ¿no? Lo que la universidad nos favoreció, digamos, nos dio facilidades, es que el down payment no se hiciera en un solo pago y no fuera muy alto, pues porque al principio la empresa no tiene ingresos, ¿no? Por ejemplo, para darte una idea, nosotros firmamos el convenio de transferencia de tecnología en 2010 y el producto se lanzó al mercado en 2013. Entonces tuvimos 3 años en donde no teníamos ventas del producto, ¿no? Y sin embargo, teníamos que pagar parte del down payment. Obviamente se pagaba con dinero de los socios. Entonces, lo que la UNAM nos dio facilidad es que en vez de hacer un solo pago frontal, hiciéramos varios pagos frontales en los primeros 5 años de forma exponencial. O sea, de tal manera que al principio era muy poquito y al final era mucho, pero al final ya teníamos ventas con las cuales pagar el down payment. Entonces, en nuestro caso fue un down payment, digamos, a plazos, ¿no? Con un perfil exponencial y después las regalías por todo el tiempo, ¿no? Llevamos ya 13 años pagándole regalías a la universidad. Y en el nuevo reglamento de empresas de base tecnológica sí se dice claramente que se le darán condiciones preferenciales a los miembros de la comunidad universitaria, ¿no? En este caso, o sea, no se les va a tratar como cualquier industria, ¿no? Y obviamente, pues son los que están dispuestos a comprar la tecnología, ¿no? Puede haber, por ejemplo, nosotros, después de que terminamos nosotros el desarrollo, lo pueden ver en los 2 artículos que les comenté, cuando terminamos el desarrollo del Fungifree, pues nosotros ya pensábamos que estábamos listos, publicamos un artículo en una revista que leen los agricultores y dijimos que, pues, que estaba lista la tecnología, entonces fuimos a visitar a varias empresas para licenciarle la tecnología y bueno, para hacer el cuento corto, pasamos 3 años buscando esa empresa, tuvimos varios
digamos, ejemplos que casi firmamos el convenio de transferencia de tecnología con una empresa, tuvimos negociaciones al menos con 3, pero finalmente ninguna de ellas decidió llevar a cabo el emprendimiento. Entonces, algo de lo que contamos de la historia es, en nuestro caso, esa empresa que iba a licenciar nuestra tecnología, pues no existía, ¿no? Nos dimos cuenta que realmente no existía, ¿no? Entonces, que había que formarla. Entonces nos convencieron, dijeron, es que si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie, ¿no? Y en efecto, así fue, ¿no? Finalmente, después de 3 años de buscar ampliamente por todos lados una empresa que quisiera licenciar la tecnología como la teníamos en ese momento y no la encontramos, pues la alternativa era cerrar la investigación, publicar todo lo que no habíamos publicado, crecer en el SNI, etcétera, etcétera, pero olvidarse de eso. Y ya llevábamos 8 años trabajando en esto y sabíamos que el producto era efectivo en el campo. Entonces, iba a ser muy triste que eso estuviera pues, archivado, ¿no? Entonces, por eso nos aventamos. Fue muy difícil, sobre todo la negociación con la universidad, fue lo más difícil de todo, diría yo, por los trámites burocráticos de la universidad y por el conflicto de interés, pero que se pudo resolver finalmente después de 3 años y que, bueno, finalmente lanzamos el producto, ¿no? Entonces, que es un ejemplo, obviamente no estoy diciendo que sea el único ni el mejor, pero que decidimos publicar nuestra experiencia justamente para que otros investigadores primero se animen, para que vean que esto sí es posible, que no es fácil, pero sí es posible, y que, bueno, pues que no cometan los errores que cometimos nosotros, ¿no? Y que a lo mejor pueden, en vez de 12 años que nos tomó a nosotros, aunque no fue un proceso totalmente lineal, pues que muchas veces me decían cuando presentaba la conferencia, bueno, entonces es algo, más bien nos desanima si nos dice que se van a requerir 12 años para llevar el producto. Bueno, pues eso fue lo que nos tomó, desde la prueba inicial científica hasta el lanzamiento al mercado fueron 12 años, ¿no? Insisto, no fue un proceso lineal, no sabíamos exactamente a qué nos enfrentábamos, tuvimos que formar la empresa para no archivar el proyecto y finalmente eso fue lo que salvó la innovación, ¿no? Muchas gracias. Pues ahorita estamos ya sobre el tiempo programado para la plática, entonces le agradecemos, le damos un aplauso por favor por su participación en los seminarios. Nos vemos aquí el próximo miércoles y el material extra que tiene, ojalá nos lo pueda mandar y yo lo comparto con la comunidad ahí a través de los correos de difusión, con esos artículos, los links y en el transcurso del día de la semana le voy a mandar un reconocimiento, una constancia de este seminario. Pues otra vez agradecerle y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias Jorge, y yo te mando en un ratito un mail con las ligas a todo lo que comenté, las ligas a la sección de dónde vas a trabajar cuando termines tu posgrado, etcétera. Y bueno, te pediría que ojalá pudieras ayudarnos a interceder en el posgrado del CIPNOR, a ver si estuvieran dispuestos a poner un banner con esta iniciativa. De acuerdo, sí, con gusto. Gracias Jorge, y que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. ¿Cuánta gente estuvo en el auditorio más o menos? Como 10, yo creo que también no se enteraron que tenemos que alargar la sesión, pero ya después empezaron a ir, y en línea como 15. Ok, bueno, pues muchas gracias Jorge, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. No.